A continuación, como estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Agraria del Ecuador, abordaremos el tema de Salmonella y Campylobacter. La información que presentaremos a continuación la hemos obtenido de la tesis ya citada en esta diapositiva. Esta tesis tiene como autor al señor Cristian Vinicio Vinuesa Burgos. Conozcamos un poco de la Salmonella. Esta bacteria pertenece a la familia Enterobacteriaceae. Hay dos especies de Salmonella, Salmonella entérica y Salmonella bongori. La Salmonella es una bacteria gram negativa y es una bacteria móvil. Solo Salmonella gallinarum y Pollurum no son serotipos móviles. La Salmonella se clasifica en más de 2.600 serotipos basándose en antígenos somáticos de lipopolisacáridos, flagelares y capsulares. Continuando con la epidemiología, importancia y morbilidad de esta bacteria, las infecciones causadas por Salmonella son de importancia mundial. La salmonelosis notifoidea ocupa el segundo lugar de casos humanos después de la campylobacteriosis con respecto a las hospitalizaciones reportadas. Es la principal causa de muertes en cuanto a bacterias transmitidas por alimentos. En América Latina se han dado algunos brotes de salmonella en humanos relacionados con el consumo de carne de pollo. En México y Brasil se han dado casos de Salmonella enteritidis asociada al consumo de alimentos preparados con huevo. Acerca de las manifestaciones clínicas y complicaciones, la salmonelosis se caracteriza por la aparición de fiebre aguda, dolor abdominal y náuseas. También se dan dolores de cabeza y malestar. La bacteriemia no es común en la salmonelosis causada por Salmonella notifoidea. Sin embargo, cuando se asocia con la aparición de meningitis en bebés menores de 5 meses. Los síntomas mencionados en la diapositiva. ¿Cuáles son las fuentes de infección? Puede ser suelos contaminados o alimentos contaminados por Salmonella. La infección también se puede dar por manipulación inadecuada de pollos vivos. A nivel de granja, contaminación por malas prácticas de bioseguridad. A nivel minorista, principalmente por los mercados húmedos. Continuando con Campylobacter, esta bacteria pertenece a la familia Campylobacteriaceae y pertenece a la clase Proteobacteria. Es una bacteria gram negativa con forma de espiral o S y no forma esporas. Existen Campylobacter termotolerantes como Campylobacter coli. Los Campylobacter termotolerantes son una de las principales causas de infecciones gastrointestinales zoonóticas. En América Latina se dan casos en humanos y animales. Sin embargo, estas investigaciones se realizan esporádicamente y muchos países no llevan un monitoreo de estas bacterias. En Ecuador, Campylobacter es la bacteria más prevalente en enfermedades diarreicas en sectores específicos. Acerca de las manifestaciones clínicas, el periodo de incubación de la campylobacteriosis humanas oscila en 1 y 5 días. Los síntomas son diarrea, fiebre, calambres abdominales, vómitos que duran de 5 a 7 días. Acerca de la fuente de infección, estas bacterias se hallan en amplia gama en alimentos de origen animal como la leche, la carne de ovino, porcino y vacuno, y también se puede hallar en animales de compañía que son en su mayoría portadores asintomáticos. El contagio también está directamente relacionado con el consumo de alimentos altamente contaminados. Continuando con un nuevo tema, acerca de los antibióticos para el tratamiento de salmonelosis y campylobacteriosis. En la mayoría de los casos para estas enfermedades no es necesario el uso de antibióticos, así que para el manejo de la salmonelosis y campylobacteriosis, el tratamiento sintomático y la fluidoterapia son las acciones terapéuticas más importantes. Pero cuando esta enfermedad amenaza la vida de ciertos grupos de población como ancianos o mujeres embarazadas, el uso de antibióticos sí sería necesario. Sin embargo, el uso de antibióticos a nivel mundial condujo a que las bacterias se vuelvan resistentes a los antimicrobianos, en especial Salmonella y Campylobacter, que en los últimos años han adquirido resistencia a diversos antibióticos, lo que es preocupante a nivel mundial. Ahora, los métodos de detección de Salmonella y cuantificación de Campylobacter. Empecemos con la detección de Salmonella. Para la detección de Salmonella en alimentos se usan técnicas basadas en PCR y actualmente una técnica molecular basada en la detección de ADN de Salmonella mediante PCR en tiempo real también es usada. Últimamente también se han utilizado inmunosensores. Las técnicas para la cuantificación de Campylobacter en lugar de las pruebas de presencia o ausencia brindan datos confiables para evaluar el riesgo para la salud pública al consumir carnes de aves de corral contaminadas. Y para evaluar el nivel de contaminación por Campylobacter en alimentos, se han desarrollado agarres selectivos.
como el agar rapid, que es la mejor opción ya que puede inhibir eficazmente la microflora de fondo. Y también hay técnicas que se basan en la presencia de ADN bacteriano. En cuanto a las características de los aislamientos, pues los aislados de salmonela se caracterizan por la serotipificación, ya que las metodologías de tipificación basada en ADN ofrecen resultados de mayor resolución que permiten una mayor caracterización de los aislamientos por debajo del nivel de especies y subespecies. Tales métodos son muy útiles a la hora de realizar estudios epidemiológicos. Bien, ahora pasemos al siguiente tema. Análisis de macro-restricción por electroforesis en gel de campo pulsado. Es un método utilizado para analizar huellas dactilares de ADN de diferentes bacterias. El ADN idéntico se supone que las huellas dactilares, o sea, los patrones, son representativas de una población bacteriana poblacional. Por lo tanto, el tipo de análisis de macro-restricción por electroforesis es asignado a una cepa determinada. Podría usarse para relacionarla con aislamientos de otras fuentes, por ejemplo, alimentos, aguas, infecciones clínicas, etc. También tenemos que los polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción son utilizados para la detección de variaciones intraespecies e interespecies. Esta la técnica se basa en la excisión de ADN mediante enzimas de restricción. Fragmentos de ADN generados son representativos de los poliformes presentes en un organismo dado. En esta imagen podemos ver que estos fragmentos pueden ser visualizados después de una electroforesis en gel. Sabemos que la tipificación de secuencias de múltiples. Esta técnica genética utilizada en las secuencias de fragmentos internos de genes domésticos, genes necesarios para el mantenimiento de las funciones celulares básicas. Diferencias del mantenimiento de la casa. Las secuencias de genes se utilizan para designar números de identificación de esos alelos. Estas diferencias ocurren cuando uno o varios nucleótidos han cambiado en el ADN por medio de uno solo. También hay mutaciones o reemplazo recombinacional, que a menudo cambiará de varios sitios. También podemos apreciar el consenso intergenética repetitiva de enterobacterias. Estas son técnicas moleculares basadas en la aparición de ADN repetitivo en el genoma bacteriano. Como el número y la ubicación de estas repeticiones puede ser diferente para las bacterias que pertenecen a la misma especie, se puede utilizar con fines de genotipo. Hay 3 familias de secuencias repetitivas. Este se basa en la presencia de secuencias de ADN extragenéticas cortas, repetidas y dispersas en las entobacterias. Los cebadores están diseñados para aparearse con estas secuencias. La PCR resultante es la amplificación de bandas en un gel de electroforesis que expande regiones que separan esas secuencias. Así, el patrón generado dependerá del número y extensión de secuencias entre cebosas. Esta técnica se ha utilizado para estudiar la epidemiología molecular. Aquí en la imagen también podemos ver la prueba de difusión en disco. La prueba de difusión en disco, también conocida como método de Kirby-Bowyer, es una técnica in vitro para realizar pruebas de la sensibilidad antimicrobiana de las bacterias. Comparación de valores de punto de corte de CLSI. Es una organización con base en Estados Unidos que tiene como objetivo desarrollar prácticas clínicas y de laboratorio estandarizados. Sabemos que el antibiótico se difunde por todo el agar donde puede inhibir el crecimiento bacteriano. Es una zona que rodea el disco. Las zonas de inhibición se miden y son interpretadas según valores de referencia. A pesar de la simplicidad del método, factores como la cantidad de inículo bacteriano, la tasa y el crecimiento bacteriano y el pH de toda esta profundidad del medio pueden influir en el tamaño de la zona de inhibición. Es una tabla de ejemplo de diferencias en los puntos de cortes clínicos. Las diferencias resultantes pueden hacer impredecible la comparación de resultados dentro y entre laboratorios. Por estas razones, se tiene estrictamente protocolos estandarizados para obtener resultados comparables y realistas. Aquí tenemos que la prueba de crecimiento bacteriano indica las concentraciones de antibiótico a las que se inhiben las bacterias. La concentración más baja de antibiótico que previene el crecimiento bacteriano representa el mínimo
la mínima concentración inhibitoria. La precisión de esta técnica se considera positiva o negativa solo una vez. La ventaja de esta técnica es la generación de datos cuantitativos que se pueden utilizar para realizar más análisis estadísticos y tener conocimientos en el nivel de resistencia presente en aislamientos bacterianos. Las pruebas de dilución son las que implican la preparación de inículo. También tenemos la prueba de dilución de caldo. Este método se basa en el crecimiento de una suspensión bacteriana estandarizada en una serie de tubos que contiene caldo nutritivo con diluciones dobles de antibióticos. Inspección visual de turbidez como la concentración más baja de antibiótico que previene el crecimiento bacteriano representa la mínima concentración inhibitoria. La prueba de crecimiento bacteriano indica las concentraciones de antibiótico a las que se inhiben las bacterias. La ventaja de esta técnica es la generación de datos cuantitativos que se pueden utilizar para realizar más análisis estadísticos y tener conocimientos en el nivel de resistencia presentes en aislamientos bacterianos. Las pruebas de dilución en caldo se pueden realizar utilizando materiales y diluciones preparados en el laboratorio, lo que hace que la técnica sea laboriosa y pronta a cometer errores. Sin embargo, hoy en día existen kits basados en microdilución que utilizan pequeñas cantidades de reactivos en placas de plástico listas para usar para pruebas rápidas y fiables de varios antibióticos. También tenemos la comparación de valores de punto, que tiene como objetivo desarrollar prácticas clínicas y de laboratorio estandarizados. Esta institución por más de 30 años ha proporcionado pautas para las pruebas de resistencia a los antibióticos que se utilizan exitosamente en todo el mundo en medicina humana y animal. Los documentos generados por CLSI son accesibles a precio comercial. Con respecto a las pruebas de resistencia a los antibióticos, sabemos que es especialmente útil para bacterias con una población clonal débil estructura. Este es el caso de todas las bacterias que comparten 4 o más alelos pertenecientes al mismo linaje llamado el complejo clonal. En estos aspectos de corte técnicos tenemos que las pruebas fenotípicas son susceptibles